Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Ensamble Códice Martínez Compañón. Somos actualmente 15 músicos que tocamos instrumentos populares, instrumentos tradicionales y también instrumentos clásicos, porque este ensamble tiene sus inicios desde el año 2018, ya que en los últimos ciclos de la carrera de la especialidad de música de la Facultad de Artes Escénicas de la PUC, tienes la posibilidad de crear un ensamble con el repertorio que tú quieras. Y yo escuché el repertorio del Códice 1 o 2 años antes en una clase de lenguaje musical y luego lo volví a escuchar en una clase de historia y música del Perú y me encantó. Es súper importante este códice de nombre homónimo o también conocido como Códice Trujillo del Perú, porque es una de las músicas populares más antiguas que datan de nuestro territorio. Data del siglo XVIII. El obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón es quien manda a recopilar todas estas músicas, todo lo que se puede ver en las acuarelas y demás hechos de esta época, es que quedan plasmados en estos 10 tomos y es en el tomo 2 en el que nosotros nos basamos, porque de ahí es que sacamos las partituras para empezar a proponer estos arreglos que van a escuchar. Tenemos marinera, tenemos un landosa, macueca, música afroperuana, una cumbia y cachuas también, que vendría a ser música andina. Y es súper rico, es parte de nuestro patrimonio musical, es de importancia histórica, etnográfica. Y yo estoy muy contenta de poder llevar a cabo este proyecto y poder mostrárselos. Así que gracias por conectarse. Espero que disfruten mucho escuchando los arreglos que tenemos para ustedes y viendo este documental para Cultura desde casa. El ensamble del Códice Martínez Compañón nació por inspiración de Andrea Mendoza Portugal, quien en ese momento era alumna en la especialidad de música de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Católica, en la cual yo estaba enseñando el curso de ensamble de música andina. Entre ciclo y ciclo, Andrea me propuso que para el siguiente semestre hagamos un ensamble en el cual interpretemos la música que está en las partituras que dejó el obispo Martínez Compañón en el famoso Códice de Trujillo o Códice Martínez Compañón. Empezamos a investigar, conseguimos las partituras, leímos sobre el tema y yo llegué a también de alguna manera analizar las partituras, el lenguaje musical dentro de las partituras, y así fue como nació la idea de interpretar esas partituras no como las habían venido interpretando en otros proyectos dentro de la estética de la música temprana o música antigua, esta música que corresponde más o menos a la época, ¿no? La época del barroco o pre-barroco o el llamado barroco andino, con una forma de cantar muy europea, una forma de tocar los instrumentos muy europea. Sin embargo, yo había detectado que en las partituras del códice habían elementos interesantes que de alguna manera se podían conectar con el lenguaje musical de la música tradicional popular peruana. No solamente de aquella época, sino que muchos de estos géneros todavía existen en la música andina, como también en la música criolla o la llamada música afroperuana. Entonces, fue así que empezamos a plantear nuestra propuesta, una propuesta diferente, en la cual esta música se ejecute no solamente dentro de la estética de la música europea, sino con valores estéticos propios de los lenguajes musicales de la música popular peruana, tradicional. Entonces, lo que empezamos a plantear fue hacer esas partituras, pero con un sabor popular, y no solo con un sabor popular, sino con un sabor popular contemporáneo, de hoy en día, como se toca hoy en día, tanto en la música andina como en la música costeña. Y bueno, esa fue la propuesta, y fue así como se inició este proyecto.
uno de los arreglos, que fue el primero que yo hice, podría servir para ilustrar un poco cómo fue que nos inspiramos, ¿no? para llevar adelante este proyecto musical. Y se trata de el arreglo que yo hice para la llamada Cachua al nacimiento de Cristo nuestro Señor, que es uno de los temas que está en las partituras del códice. Es un arreglo de tipo cinematográfico en el cual yo he imaginado que un cura, que en este caso podría ser el obispo, ¿no? Un evangelizador de indígenas o un evangelizador de indios, como se llamaban, se va a una fiesta con los indígenas, pero se pasa de copa y se emborracha un poco. Y cuando está regresando a su casa recuerda una melodía que estuvo escuchando y bailando toda la noche, ¿no? Y luego la escribe. Al escribirla, él le pone un poco pues de su propia tradición musical, ¿no? Luego se escucha la cachua como yo imagino que pudo haber sido originalmente, con una escala pentatónica más bien, no una escala europea, ¿no? Y bueno, tratando de encontrarle un tejido, ¿no? a esta especie de interacción entre elementos españoles y elementos peruanos, y como digo, todo dentro de una historia. Mi proceso inicial para hacer mis arreglos surge de la similitud con los géneros musicales peruanos actuales. Estos buscan respetar siempre la esencia del tema y en su elaboración confluyen las características del estilo musical escogido. Uno de mis arreglos, Tonada Donosa, que es una marinera, surge de escuchar en el tema este patrón. El cual está presente en la mayor parte de la obra. Si lo escuchamos bien, este patrón es similar a este otro. El cual es un elemento característico del tondero. Ahora, la marinera y el tondero son muy similares. Ambas nacen de la zamacueca, ambas tienen similar estructura, ambas están en subdivisión ternaria, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ambas tienen similar llevada en la guitarra. Así que el tema se prestaba para hacerlo en cualquiera de estos dos géneros. Por familiaridad decidí hacerlo en marinera, sin perder este patrón que encaja perfecto con el tema. Para el segundo arreglo quise hacer una cumbia, pues tanto yo como otros amigos del ensamble nos gusta la cumbia y queríamos agregar este estilo musical dentro de uno de los temas del códice. Para esto empecé a revisar todos los temas del códice y descubrí que el cacho a dúo y a 4 reunía las características para convertirlo en cumbia. Primero que todo, este tema está en subdivisión binaria, subdivisión en la cual se desarrolla la cumbia. Segundo, tiene una melodía introductoria que se presta para hacerlo en cumbia. Tercero, la melodía de la voz está compuesta por saltillos, figuras rítmicas que encajan con el estilo. Ahora, una vez definido todo esto, debía ser la estructura del arreglo referente al ensamble musical que tenemos. Un arreglo que retrate las características de nuestro conjunto y que también replique lo esencial de la cumbia peruana. Para esto, el arreglo tiene varias partes que retrata algo en particular del ensamble. Iniciamos la introducción con varios tutis. El tuti es una sección donde tocan todos los instrumentos del ensamble. Estos reflejan la grandeza de nuestro ensamble. En la segunda parte entramos a un ambiente espacial que es acompañado con acordes jazzísticos que retratan la característica académica del ensamble. Esta parte termina con un crescendo que retrata una particularidad de la música electrónica, que es el suite up, que se acostumbra a usar para llegar a una parte importante del tema. Después de esto llegamos a abrir el cuerpo principal del tema con el riff principal de este. Y en esta parte por fin se ejecuta la cumbia. A lo largo del tema se apreciarán características esenciales de la cumbia peruana como guitarras con distortion, efectos psicodélicos entre los instrumentos y el montuno salsero característico que se mezcla en la cumbia peruana. También en todo el tema
participarán todos los instrumentos clásicos del ensamble, violines, flautas, clarinetes, cada uno emitiendo el sonido particular de su instrumento, haciendo así una especie de cumbia fusión de instrumentos clásicos con populares. Recibí un mensaje de Andrea, en donde me invitaba a participar de un curso de ensamble. Me preguntó si se me cruzaba con alguno de mis cursos, le respondí que no, y así es como venía el proyecto. Llegó el primer día de clases y éramos como 20 instrumentistas, tanto del área clásica y del área popular, que se unieron bajo la dirección del profesor Quique. La experiencia de conocer el origen del códice, ver cómo lo trabajaban otros grupos alrededor del mundo y darle nuestra propia interpretación fue toda una aventura. Investigar y aprender géneros muy propios del Perú. Empezamos con la cachua del profesor Quique, y a partir de esa yo me dispuse a trabajar otro arreglo. La despedida de Huamachuco. Utilicé el ritmo de la cachua que habíamos trabajado por varios meses y le agregué igual recursos que yo tenía. Lo interesante fue que con tantos instrumentos el ensamble tenía una sonoridad muy particular. Cuando tocábamos es como hacer un viaje al siglo XVIII, traer esas cachuas y tonadas y darles una mirada fresca con los recursos que ahora tenemos. Pasó el ciclo y aún teníamos muchas canciones pendientes. Así que hicimos una segunda parte en lo que restaba del 2018. Aunque a algunos se les cruzaron los horarios y se incorporaron nuevas personas, el ensamble continuó. Se crearon nuevos temas y para el final del ciclo tuvimos un concierto en el Cocodrilo Verde. Fue una experiencia alucinante presentar el trabajo de varios meses explorando este legado musical. Cada uno desarrolló una conexión con alguno de los temas, razón por la cual el ensamble se mantuvo unido para el siguiente año, en el que recibimos la invitación para tocar en el Culturraimi de los Panamericanos. Todos estábamos nerviosos, pero con mucho ánimo. Los del sonido fueron muy atentos y nos divertíamos mucho en los camerinos. El show salió muy bien y salimos de ahí con un refrescante sabor de haber concretado un proyecto que nació casi de la nada. Luego vino el programa de Una y Mil Voces, donde conocimos a Bartola y a Marco Romero. Tocamos y salimos en la tele. Bueno, yo no salí en la pantalla, pero ayudé en el backstage. Luego nos tomamos un descanso para terminar ese año. A inicios del 2020 empezamos con varios planes, una fiesta pro fondos y un concierto programado para el IGNA, que lamentablemente tuvieron que cancelarse dado el contexto, pero igual seguimos conectados, planeando el futuro para el ensamble y trabajando para difundir el legado del Códice Martínez Compañón. De bronce debo de ser, de diamante o de rubí, o a mí me teme la muerte, o no hay muerte para mí. Estuvimos empezando este proyecto en la universidad, creando arreglos de esta música del tipo música peruana y latinoamericana contemporánea. Y tuvimos un año haciendo arreglos entre todos, ¿no? Porque esta es una creación colectiva. Y luego el 2019 es que empecé a nutrirme muchísimo más del music business, de llevar talleres, de ir a diferentes charlas y exposiciones sobre el tema. Y es así que llego a un mercado musical donde tuve la oportunidad de exponer sobre este trabajo que hacemos con el Códice. Y es así que logramos tener la oportunidad de tocar en el anfiteatro del Parque La Exposición dentro de la agenda cultural de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahí mostramos el proyecto y pudimos poner las acuarelas en las pantallas y en el show teníamos también bailarinas y explicábamos lo que les estoy contando el día de hoy. También tuvimos la oportunidad de estar en el programa de Una y Mil Voces de Bartola de TV Perú y Marco Romero y fue una muy linda experiencia, ¿no? Hemos evolucionado mucho con el ensamble en cuanto a sonido, en cuanto a propuesta escénica, en cuanto a vestuario también. Y es muy bonito poder trabajar con amigos y compañeros súper talentosos. Es como una familia musical la que se ha formado y yo estoy feliz de poder seguir trabajando en esto y poder mostrarles un poquito del arte que nosotros hacemos. Toma, toma.